Buenas tardes a todos nuevamente, a los que estaban y a los que llegaron recién. Bueno, hoy vamos a ver el tema de estima, analítica y gráfica. Tal vez la teoría sea un poquito árida, pero la aplicación práctica es sencilla, es fácil, es muy amigable, y lo que vayamos a desarrollar hoy, tal vez en algún momento tenga que hacer como nos pedía un profesor de lógica hace muchos años, que nos decía, hagan un acto de fe y crean lo que les estoy diciendo, ¿sí? Así que en algún momento, yo les voy a decir cuándo les voy a pedir el acto de fe. Entonces ustedes me dirán si les parece o no, ¿está bien? Si no les parece, bueno, no sé, vemos cómo lo manejamos. Bueno, ¿todo el mundo está viendo la pantalla? Sí. La pantalla azul, ¿sí? Navegación por estima. Bien. ¿Cuándo navegamos por estima? ¿Qué es la navegación por estima? Digamos, nosotros estamos acostumbrados a navegar a vista de costa, inclusive hasta para cruzar a Uruguay, o por lo menos a Riachuelo, a Colonia, etc. Pero hay algunos momentos donde la costa se deja de ver y dejamos de poder encontrar puntos notables para utilizar los métodos de situación que ya desarrollamos al principio de este curso. Y entonces tenemos que echar mano del método o de los métodos del patrón que la estima. ¿Sí? Bien. También es el método que utilizamos cuando estamos afuera de la carta y por más que tengamos puntos notables, no tenemos la carta para poder ubicarnos. Entonces, todos nos acordamos que hemos estado resolviendo hasta ahora la ecuación de la navegación, ¿sí? Aquella que dice que la derrota verdadera es igual al rumbo compás, más el desvío, más la declinación, más el abatimiento y más deriva. ¿Y por qué llamamos estima? Porque en verdad nosotros cuando resolvemos esa ecuación usamos parámetros fijos, o sea, usamos valores fijos, usamos un rumbo compás fijo, como si pudiéramos haber navegado a un rumbo compás fijo, usamos un desvío de compás, como si el desvío de compás que tuviéramos es exactamente ese y no hubiera variado en el tiempo, usamos un abatimiento que lo hacemos constante, pero el abatimiento ustedes que saben que depende de la ola, de la intensidad de viento, y por lo tanto va a ser muy difícil que sea constante. Y usamos armamos un triángulo de deriva con una corriente como si la corriente fuera también constante. Y la corriente es constante en intervalos pequeños, pero cuando los tiempos de evaluación de esta ecuación son más grandes, son más largos, todo esto va variando y entonces lo que nosotros hacemos es estimar cuál va a ser nuestra derrota verdadera. De ahí el nombre de navegación por estima. Entonces, recapitulando, el patrón lo que tiene que resolver es la ecuación de la navegación. Tiene que poder saber cuál va a ser la derrota verdadera que va a dibujar, que va a hacer su barco sobre el lecho del río o del mar. Y con esa derrota verdadera, o mejor dicho, a partir de esa derrota verdadera es donde empezamos a construir el método de navegación por estima. ¿Sí? Vamos a ir un poquito al globo. Acuérdense que habíamos hablado en su momento de una navegación loxodrómica y una navegación ortodrómica. La navegación loxodrómica es aquella que tiene un rumbo constante, ¿sí? Esa es la manera en la que se ve una navegación loxodrómica hecha sobre el globo terráqueo. Fíjese que todos los meridianos que están mostrados en ese globo están todos atravesados con el mismo ángulo.
ese ángulo no es otra cosa que el rumbo, ¿sí? Y la particularidad de la proyección de Mercator, que esto ya lo vimos, es que una línea de rumbo constante se ve como una línea recta en una carta de proyección Mercator. Volvamos a lo que habíamos conversado en su momento y recordemos que esta no es la navegación más corta, ¿sí? La navegación más corta es la navegación ortodrómica. Una navegación ortodrómica es la que se hace sobre un círculo máximo. Si ustedes recuerdan, los círculos máximos son el resultado de intersectar el globo terráqueo con un plano que pase por el centro. Creo que lo dijimos cuando fue la clase de situación, pero si ustedes están, si ustedes hoy en la ciudad de Buenos Aires, con un GPS, le piden al GPS que lo lleve a 180 grados digamos, de latitud de nuestra posición, o sea, 58 de longitud más o menos 180, no van a obtener una navegación por un paralelo, sino que van a navegar por una ortodrómica y les va a dar un rumbo que va, si digamos quieren ir al este, no les va a dar este, sino que les va a dar sudeste, ¿sí? Porque esa es la navegación de menor distancia, la navegación ortodrómica. Volvamos al globo terráqueo. Imaginen que nosotros estamos navegando con ese rumbo o con cualquier otro, ¿sí? No importa, es lo de menos. Fíjense que en un avance, en una navegación, siempre hay, desde un punto inicial hasta un punto final, digamos, un cambio de latitud y un cambio de longitud, ¿sí? El cambio de latitud, ahí imaginemos que vamos a navegar desde el punto A al punto B. El cambio de latitud, digo bien, es el recorrido por el arco de meridiano, ¿sí? Entre los paralelos de A y B. Como la latitud siempre se mide por un círculo máximo, porque los meridianos son todos círculos máximos, nosotros sabemos, ya lo sabemos de memoria, que esa diferencia de latitud que se mide en minutos van a ser equivalentes a millas, ¿sí? O sea, un minuto de diferencia de latitud va a ser equivalente a una milla. Por eso cuando ustedes van a la carta, siempre usan el eje de las latitudes para medir las distancias, porque ahí es donde un minuto representa una milla. Esta diferencia de latitud se expresa en grados. Y grados en latitud, o digamos, mejor dicho, minutos en latitud, equivalen a millas. Acá dice, si navegamos 35 millas, si esa diferencia de latitud entre el punto A y el punto B son 35 millas, van a equivaler a 35 minutos de arco de diferencia de latitud, ¿sí? Eso sería diferencia de latitud. Ahora bien, ¿qué pasa con la longitud? La longitud, imaginemos de vuelta que salimos del punto A y vamos al punto B, no la estamos midiendo sobre un círculo máximo. ¿Por qué? Porque las longitudes se miden sobre los paralelos. Los paralelos son esos círculos que van cortando a la Tierra, perpendiculares al eje de rotación de la Tierra. Paralelos al ecuador, pero perpendiculares. Entonces, en la medida en que nosotros naveguemos en el ecuador, un minuto es una milla, pero en la medida que yo me voy yendo hacia los polos, una milla va a ser más que un minuto, o dicho de la otra manera, un minuto va a ser menos que una milla, porque toda la vuelta a los 360 grados entran en una distancia más chica. Eso se entiende, nosotros creo que, no sé si lo conversamos, creo que todavía no, pero si queda claro eso, ahora lo vamos a ver de vuelta cuando vayamos a la página. Y fíjense que
hay algo que lo notamos en este dibujo, y es que digamos, la diferencia de longitud va a depender de la latitud en la cual estemos navegando. Vamos a decirlo de otra manera. Si navegamos en el Ecuador, ¿sí?, la diferencia de longitud va a ser, digamos, también que depende de la latitud, pero la longitud navegada va a coincidir con las millas navegadas. O sea, si yo navego por el Ecuador y navego sobre el Ecuador 10 millas, me voy a estar corriendo 10 minutos al este o al oeste. Ahora, en la medida en que nosotros nos vamos yendo hacia las latitudes más altas, hacia el norte o hacia el sur, ese apartamiento, esa diferencia de longitud va a significar una distancia en millas que es distinta, ¿sí? Y para relacionar, para que podamos saber qué relación hay entre la diferencia de longitud y cuánta distancia navegamos, tenemos que introducir el concepto de apartamiento, ¿sí?, que es un concepto sencillo y que lo vamos a ver en este momento. ¿Alguien quiere preguntar algo de lo que dijimos hasta acá? ¿Hay algo que tengamos que repetir o podemos seguir avanzando? Cri, ¿no se escucha nada? Por ahora el chat estaba tranquilo. Así que... ¿El chat estaba tranquilo? Bueno. Hola Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Roberto, ¿cómo va? ¿Todo bien, vos? Bien, todo en orden. Vamos a volver a repetir estos dos conceptos, a ver si explicándolos de otra manera tal vez se genere alguna otra certeza. Nosotros decimos que cuando navegamos de un punto A un punto B, ¿sí?, vamos a cambiar la posición en latitud y en longitud. La latitud es esa que está ahí, esa delta phi, la estamos midiendo siempre sobre un círculo máximo, porque la medimos sobre un meridiano, ¿sí? Entonces, todo lo que midamos sobre un círculo máximo y sobre un meridiano implica que un minuto es igual a una milla. O sea que si la diferencia de latitud entre las posiciones A y B son 2 minutos, lo navegado en latitudes entre A y B son 2 millas. ¿Está bien? No hay ninguna diferencia entre diferencia de latitud, minutos y millas cuando los estoy midiendo sobre la escala de las latitudes. Lo que sucede con las longitudes es justamente que no es lo mismo, porque al estar las longitudes medidas sobre círculos que no son círculos máximos, excepción hecha del Ecuador, cuando me voy hacia los polos, la misma vuelta de 360 grados tiene una longitud distinta. Entonces me van a entrar menos millas por minuto, ¿sí? O sea, si yo típicamente si navego a los 60 grados, ahí un minuto van a ser 2 millas y no una milla como si fuera en el Ecuador. Y eso y esa relación cambia según la latitud en la que estoy navegando. Por eso, para entender la relación que hay entre la diferencia de latitud y cuánto significa en distancia, tenemos que definir lo que es el apartamiento. ¿Está bien? Todavía no les pedí que hicieran ningún acto de fe, así que agárrense para cuando llegue el momento. Bien, ¿qué es el apartamiento? Vayamos a ver qué es el apartamiento. En una navegación entre dos puntos, el punto de abajo a la izquierda y el de arriba a la derecha, que eran los puntos que teníamos en los gráficos anteriores, A y B, ¿sí? El apartamiento es la longitud, es la distancia que navegué medida sobre un paralelo. ¿Está bien? Ahí está repetido lo que justo les decía, les comentaba recién, que los paralelos no recorren la misma distancia, que según aumenta la latitud, los paralelos tienen una longitud menor, a pesar de que sigan siendo 360 grados,
y que entonces una misma distancia en millas va a significar una mayor o menor diferencia de longitud según estemos más lejos o más cerca del ecuador. Repito el ejemplo. Si navego 1 milla sobre el ecuador, me estoy moviendo sobre el ecuador, o sea, al este o al oeste, me estoy moviendo 1 milla, 1 minuto, y si lo hago en el paralelo 60, ¿sí? En un minuto me estoy moviendo 2 millas. ¿Está bien? Esa es la relación. Y el apartamiento entonces es la relación. ¿Cómo? Claudio, no lo entiendo, para mí es al revés. En el paralelo 60, Sí, 1 minuto es menos que 1 milla. 1 minuto es menos que 1 milla. No, tenés razón, 1 milla son 2 minutos. Es al revés. Ah, bueno, ahora sí, ahora está bien. Ahí está, bien, bien. Yo normalmente hago esta cosa a ver si alguno está despierto, así que vos te ganaste el premio al despierto. Bien, ¿está bien? O sea, porque la distancia es más chica. Claro, claro. Gracias, Claudio, gracias. No, por favor, faltaba más. Bueno, y ahora vamos a ver, ahora sí viene el salto religioso. La latitud media, ¿sí? Es el promedio entre las dos latitudes navegadas. O sea, si yo voy de A hacia B, voy a definir la latitud media como la suma dividido por 2, el promedio, y con ella vamos a poder calcular el apartamiento, sabiendo cuál es la latitud de A y la latitud de B, definiendo la latitud media. Ahí vamos a calcular el apartamiento en función. Ahora es el momento en el que yo les voy a pedir que ustedes hagan un acto de fe, porque les voy a mostrar algo que capaz que no les resulta muy creíble, que de todas maneras es sencillamente demostrable para aquellos que tengan algún nivel de trigonometría un poco más que escuela secundaria, pero para los otros por ahí no tanto. Fíjense que nosotros lo que hace la proyección de Mercator, esta misma imagen ya la vimos cuando hablamos de situación, es convertir, lo que termina siendo la proyección de Mercator, es convertir esos gajos de mandarina que están en la izquierda en rectángulos que están a la derecha. ¿Sí? ¿Cómo el método es que digamos, suponemos que tenemos un iluminador en el centro de la Tierra y ponemos un cilindro tangente a la Tierra, la proyección de esa iluminación sobre el cilindro va a dibujar las escalas, y cuando yo la abro eso se convierte en una carta plana. Acuérdense que habíamos dicho acá que los meridianos eran líneas rectas, o sea, estos gajos de mandarina que están acá terminan siendo rectángulos, ¿sí? Y si ustedes miran la imagen de más a la derecha, van a ver que los paralelos, el del medio es el 0, después tiene el paralelo de 30, después tiene el paralelo de 60, y fíjense que en la medida que me voy alejando del ecuador hacia los polos, tengo más distancia. ¿Por qué tengo más distancia? Porque tuve que deformar cada uno de esos gajos y pasarlos a rectángulos. Entonces, tengo que abrir los paralelos, y al abrir los paralelos, para no deformarla, abro los meridianos en la misma cantidad. O sea, esto que está acá, digamos, sobre la imagen de la izquierda, ese cachito termina siendo todo esto que está acá en la imagen de la derecha. Y idealmente, lo que sería acá un punto, acá terminaría siendo todo esto que está acá. Ya vimos que estas proyecciones generan mucha deformación, que Groenlandia no es tan grande como Sudamérica, etcétera, etcétera. Pero de todas maneras sigue siendo lo mejor que tenemos. Ahora, si acá dice que yo cuando me voy hacia los polos tengo que estirar los paralelos de la misma manera que estiro los meridianos para conservarla, para que no se deforme, en verdad lo que estoy haciendo es, tengo una relación que depende de la latitud, ¿sí? O sea, a medida que me voy a los polos, tengo que estirar más.
El acto de fe es decirles que la relación esa depende de 1 sobre el coseno. Nada más que eso. Que depende del coseno de la latitud. ¿Sí? Depende de la latitud y la función en verdad es el coseno de la latitud. Pero no importa, no se hagan problemas. Vamos a mirarlo acá y lo vamos a volver a decir. Imagínense que esa línea D ahí es una derrota o una distancia navegada, desde un punto de salida hacia un punto de llegada. ¿Sí? Esto está dibujado, por supuesto, sobre una carta, ¿sí? No está sobre la Tierra, sino que sobre una carta. El ángulo ese que está ahí, alfa, no es otra cosa que el rumbo. ¿Sí? Fíjense que es el ángulo desde el norte y hasta, en verdad, más que el rumbo sería el ángulo de la derrota verdadera, porque acuérdense que acá nosotros siempre hablamos de derrota verdadera y no de rumbo. Ese ángulo alfa sería el ángulo de la derrota verdadera. Si nosotros proyectamos esa derrota verdadera, esa distancia, sobre el eje de las latitudes, obtenemos la diferencia de latitud, el delta phi, que se mide en millas. ¿Sí? Y si proyectamos esa distancia sobre el eje de las longitudes, lo que vamos a tener es el apartamiento. ¿Cuál es la mala noticia? La mala noticia es que esto se hace a través de fórmulas, ¿sí? Que las vamos a ver enseguida. Pero hay una noticia que es buena, y que yo se las puse acá abajo, y es que todo esto está tabulado. O sea, existen las tablas de navegación, donde a mí me dicen, si yo navego 1 milla con rumbo 10, me muevo en latitud tantas millas. Y en longitud tengo tanto apartamiento. Porque acuérdense que estas son distancias, ¿sí? D es una distancia, delta phi es una distancia que coincide con una diferencia de latitud, porque está medida sobre un círculo máximo, sobre un meridiano, y A es una distancia. No sabemos todavía qué cosa, cuánto significa A en diferencia de longitud, porque esa distancia la tenemos que ubicar en una parte de la carta. Ese apartamiento, que puede significar una determinada cantidad de millas, va a significar más o menos distancia según estemos menos lejos o más lejos del ecuador. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Estoy viendo pocas caras acá, pero porque mi computadora no me lo permite. A ver, pero bueno, nada. Ahora sin consultas. Bueno, lo bueno, les decía recién, es que todas estas cosas están tabuladas. Entonces, la aplicación de esto no es más que, digamos, la aplicación de saber cuánto me moví en latitud y en longitud, no va a significar más que buscar en una tabla y poder saber que si yo recorro una distancia con un rumbo, me voy a mover una determinada cantidad de millas o de minutos en latitudes y una determinada cantidad de millas en las longitudes. Ojo, millas en las longitudes, no delta phi. Para relacionar una cantidad de millas, perdón, delta omega, para relacionar una cantidad de millas con la diferencia de longitud, vamos a tener que usar la formulita del apartamiento que va a venir enseguida. Bien. Sigo entonces. Ese sería el método gráfico. Está solamente, todo lo que yo estoy diciendo acá está en el apunte, que no sé si recibieron, si no recibieron lo van a recibir en breve. El método gráfico, fíjense que dice ahí, sería que si yo estoy en el punto A y parto del punto A navegando 7 millas, ¿sí? Con un rumbo verdadero de 42, voy a hacer sobre las escalas de las latitudes 5,2 millas, que son minutos, ¿sí? Y sobre la escala de las longitudes voy a hacer 4,7 millas, que todavía no sé si son minutos. Es el apartamiento, es cuánto me moví en distancia. Insisto con esto, para la relación entre la distancia y el apartamiento,
la relación del apartamiento, que es una distancia, y entre la diferencia de longitud, lo que tengo que saber es en qué parte del globo estoy navegando. Y por eso hace un ratito hablamos del phi medio, ¿sí? de la latitud media. La relación que hay entre el apartamiento y la diferencia de longitudes, ¿sí? Es el coseno de phi medio, o sea, el coseno de latitud. Bien. ¿Hace falta que sepamos esto de memoria? No. Solo hace falta que sepamos de dónde sale, porque cuando vayamos a buscar a las tablas este tema, vamos a encontrar también una tabla que nos dice que un apartamiento significa tanta diferencia de longitud de acuerdo a la latitud media en la que estoy navegando. O sea, no nos tenemos que acordar del coseno de phi medio. Yo le puse ahí porque es una fórmula para que sepan que sale de algún lado, que no es un invento. Pero la cuestión ahí es que si nosotros hicimos primero esta parte, ¿sí? Si entramos primero en esta parte, donde nosotros teníamos una distancia navegada, y en la tabla me dice que yo, para esa distancia navegada, con esa derrota verdadera, acuérdense que ahí alfa es el rumbo de la derrota, o es el ángulo de la derrota verdadera, no del rumbo verdadero, sino de la derrota verdadera. Voy a tener como resultados una diferencia de latitud, que son millas, y un apartamiento, que es una distancia. Y lo que me relaciona el apartamiento, esa distancia, con la diferencia de longitud, no es otra cosa que la latitud media en la que estoy navegando. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se entiende? Si no se entiende, me dicen, ¿sí? Pero como esto también está tabulado, después la cuestión termina siendo no más que una forma de entrar en una tabla para saber que con una derrota yo voy a tener tantas millas o minutos en latitudes y tantas millas en longitudes. Con las millas en longitudes y sabiendo en la zona en la que estamos navegando, vamos a otra tabla y en la otra tabla nos va a decir cuánto significa eso en diferencia de longitud. De manera de que si volvemos a nuestro original, cuando nosotros navegamos desde los puntos A a B, acá teníamos, en la tabla esa teníamos la diferencia de latitud, ¿sí? Y con el uso de de esa tabla y de la otra, la diferencia de longitud. ¿Y qué significa eso? Que si yo tengo la posición A inicial con latitud phi y omega, puedo saber cuál va a ser la posición final B, ni más ni menos que haciendo la suma o la resta de la latitud inicial más el delta de latitud y de la longitud inicial más el delta de longitud. ¿Se entiende eso? O sea, la variación. Nosotros tenemos un punto inicial de partida, sabemos cuánto nos movimos en latitud, porque pudimos sacar de la tabla ese delta phi, delta de latitud, millas o minutos, y además pudimos sacar de la tabla el apartamiento, esta distancia, y relacionarlo con el delta de longitud, con la diferencia de longitud, a través de otra tabla. Entonces, con el punto inicial A, cuyas latitudes y longitudes, cuya latitud y longitud es fija y conocida, yo puedo haciendo la suma, descomponiendo el movimiento en dos, de saber en qué punto voy a estar. Y lo que no, lo que es muy loco del método, es que no me hace falta tener la carta para saber dónde voy a llegar. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si tengo la latitud inicial y tengo la latitud final, puedo
puedo saber el lugar al que voy a llegar solamente teniendo el phi y omega inicial y lo que me corrí en latitudes y en longitudes. Bien. ¿Te puedo hacer una pregunta, Claudio? Sí, absolutamente. O sea, pero eso es si la derrota, o sea, yo estoy en un punto y quiero hacer una Sí. derrota. Sí, Entonces yo ya puedo calcular de antemano dónde voy a estar en un tiempo, ¿no? En una cantidad sí, en sí. un tiempo. Siempre que se mantengan constante, deriva y abatimiento. Exacto, Ok, exacto, exacto. ok. O Por sea, eso cuanto más largo a dónde quiero llegar, más probabilidad tengo de que eso haya que corregir. más error vas a tener. Claro, Claro, ok. exacto. Por eso la manera de navegar, digamos, por estima, uno va estimando los puntos. Yo les dije, creo que desde la primera clase, el patrón siempre tiene que saber más o menos dónde está. Si ustedes toman, en algún momento van a tener para tomar una posición, se llama una posición fix, una posición cierta, porque van a pasar cerca de una boya, porque van a tener marcaciones, porque van a poder tomar una altura y una marcación. Por cualquiera de los métodos que conocemos, van a poder ubicarse de manera cierta en la carta. Cuando uno se puede ubicar de manera cierta en la carta, ¿qué hace? Anota el horario en que está en ese lugar y las condiciones de navegación. Estoy en tal lugar, a tal hora, estoy navegando con tal rumbo, con tal abatimiento y con tal deriva. Y entonces cuando me quedo sin puntos notables, va a ser difícil establecer una posición de vuelta cierta, salvo que nosotros usemos el método del piloto, que es la navegación por astronomía de posición. ¿Está bien? Pero mientras vos no tengas astronomía de posición, lo que tenés que ir haciendo es ir estimando en qué lugar estás. Y eso es lo que te permite este método, estimar dónde estás. Fíjate que este método prescinde la carta, ¿sí? Que eso es lo más maravilloso. Y que digamos que vos con esto que tenés acá, vos no necesitas la carta. Pues si vos tenés la carta, está bueno que vos vayas estimando, inclusive cuando tenés la carta, en qué lugar estás, porque tener una idea del lugar donde deberías estar te va a permitir ubicarte más fácil cuando vos empieces a ver un punto notable y digas, bueno, ese punto notable por el lugar donde yo estoy debería ser el faro de Villa Gesell o el edificio Habana de Mar del Plata, qué sé yo, lo que fuere, lo que les ocurra. Pero vos tenés que ir estimando a qué lugar vas a ir llegando. ¿Está bien? Entonces, la cuestión ahí es, tengo una posición certera, una posición fix. Voy estimando hacia dónde avanzo. Cuando puedo tomar una nueva posición cierta, ahí tomo nota y me deshago de todas las estimaciones. Después veré si las estimaciones fueron buenas o malas. En la medida en que uno tiene más ejercicio, las estimaciones son mejores, por supuesto. Pero después vos la cambiás por una posición cierta de vuelta, que es la que haces cuando te podés ubicar con puntos notables o cuando podés tomar, o cuando tenés ¿cómo se llama? Una posición de GPS o cuando tenés una posición por astronomía de posición, cualquiera de las tres. Y ahí arrancamos de vuelta. Otra vez tenemos una posición cierta, empezamos a estimar de ahí para adelante qué es lo que estamos haciendo y hasta que tengamos la próxima. Para tener esa derrota verdadera, vos tenés que resolver la ecuación con la que estuvimos trabajando todo este tiempo, que es la ecuación de la derrota, que es cómo hacer para saber cuál es la derrota verdadera que voy a hacer efectivamente sobre el fondo del agua, teniendo en cuenta todas las variables que tenemos. Rumbo, velocidad, batimiento, corriente, desvío de compás, declinación magnética, etcétera, etcétera. ¿Está? Sí. ¿Queda contestada? Bien. Sí. Gracias. Bien. Bueno, vamos a avanzar un poquito más.
Ahí volvió la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, perfecto. Volvió la pantalla. Bueno. Sí, señor. Y ahora sí, ahora viene el galerazo. Pero hagan un acto de fe porque no es mentira lo que les voy a decir. ¿Sí? Pasamos a la magia. Pasamos a la magia en la medida en que no podemos sentarnos en una mesa y desarrollarlo, porque esto se desarrolla y no hay ninguna magia. Pero acá en verdad no hay manera, y tampoco tiene que ver con digamos, con la intensidad del curso, saber de dónde sale cada una de estas cosas. Acuérdense que hace un rato vimos que había una relación, ¿sí?, entre el apartamiento y el coseno de phi medio, ¿sí? Esta relación y la del triángulo anterior, que es esta que está acá, que es el apartamiento y el phi, nos van a llevar a que aquella relación de estiramiento que dijimos que teníamos acá, para pasar de un gajo de mandarina a un rectángulo, ¿se acuerdan que yo les decía? Tiene que ver con el coseno digamos, tiene que ver con el ángulo, con la latitud. Tiene que ver en verdad, con el coseno de la latitud, con el coseno de phi medio. La magia ahora, ¿cuál es? Es la siguiente. Es que cuando uno va a dibujar una carta y uno va a hacer el canevas de la carta, que es ni más ni menos que una representación de la carta, la relación que hay es entre las escalas fíjense que acá tengo una escala de longitudes, ¿sí?, en el eje horizontal, que dice 59 oeste, 58, 57. La relación entre la escala de las longitudes y la escala de las latitudes, esto que está acá, ahí dice 45 grados sur, y en el de acá abajo debería decir 46 grados sur, ¿sí? Esa relación depende de la latitud. Y si ustedes hacen la cuenta, la relación entre un minuto de latitud, que es esta, perdón, el cociente entre un minuto de longitud, que es esto que está acá, esta distancia, y un minuto de latitud, que es esta distancia, no es otra cosa que el coseno de este ángulo. Vamos de vuelta. ¿Se acuerdan que la definición de coseno era adyacente sobre hipotenusa? ¿Sí? Eso es la definición del coseno de un ángulo. Este ángulo que está acá, bueno, está puesto 45 grados. Pero si yo quiero sacar el coseno de estos 45 grados, va a ser esta distancia que está acá, que es la distancia en la que represento un minuto de longitud, perdón, dividido por esta distancia que está acá, que es la distancia con la que represento un minuto, o un grado, mejor dicho, de latitud. ¿Se entendió? Cri, cri. Sin consultas. Por aquí, estimado. Sí, voy de vuelta. Vamos a repetirlo de vuelta porque dije algunas cosas que no están bien. Esto que está acá es un ángulo, 45. Después vamos a ver qué es. Si yo quiero calcular el ángulo de esos 45, va a ser la distancia que está acá, el adyacente, sobre la hipotenusa, esta que está acá. ¿Sí? Ahora, si resulta que yo a esta escala la gradúo de a 1 grado, vean que acá dice 59 oeste, 58 oeste, 57, y a esta escala la gradúo de 1 grado, acá dice 45, acá debería decir 44, y acá 46, la relación que hay entre esos dos segmentos es la del coseno que está acá. Si ese coseno fuera la latitud media de la carta en la que voy a dibujar, entonces esto que está acá es un pedazo de proyección de Mercator. Y esa es la magia de la que les estaba hablando antes. ¿Cuál es la diferencia entre este canevas de la carta y una carta hecha por el servicio de hidrografía? En principio, que las cartas del servicio de hidrografía tienen lo que se llama una deformación progresiva, o sea, en la medida en que crezco en las latitudes, la deformación es cada vez más grande, y un minuto de latitud digamos,
en una distancia, en una latitud de 30 grados, no mide lo mismo que un minuto de latitud en los 40 grados. En esta carta, la única desventaja es que eso está fijo. Pero al tener acá la relación entre, digamos, diferencia de longitud y diferencia de latitud, la de una latitud media, esta carta me va a permitir a mí tomar una distancia entre dos puntos, cualesquiera, medir esa distancia, llevarla a la escala de las latitudes y decir, esta distancia que está acá son tantas millas, porque son tantos minutos de latitud. O sea, toda la inteligencia de una carta de Mercator está dada por la relación entre, en las distancias que ocupan 1 grado de longitud y 1 grado de latitud. O, dicho de otra manera, entre 1 minuto de latitud y 1 minuto de longitud. Y eso es lo que me permite hacer una representación de una parte de la carta cuando yo ya no tengo la carta o cuando estoy haciendo ejercicios de posición y no quiero marcar la carta. Fíjense, por ejemplo, si yo estuviera en el punto de 45 grados de latitud sur y 58 grados de longitud oeste, que es el punto que está ahí arriba, ¿sí? ¿Se ve? Ese punto que yo estoy circulando es 45 sur, 58 este. Y quiero navegar a un rumbo de 30 grados, no tengo más que pararme en este punto, dibujar una recta que tenga un rumbo de 30 grados acá, y después voy a medir, voy a decir, bueno, yo voy a avanzar en este rumbo 4 millas. Mido en la escala de las latitudes 4 minutos, la traslado acá, y el punto que va a estar ahí va a ser el punto, lo voy a poder sacar gráficamente como si estuviera trabajando sobre la carta. Esto es un pedazo de la carta. A ver. Quiero ver las caras. Bueno, no veo nada raro. No veo a nadie agarrándose de los pelos. Lo cual es bastante bueno. Bien. ¿Por qué hicimos el desarrollo del cánovas de la carta? Porque para hacer un ejercicio de estima podemos hacerlo de dos maneras. Podemos hacer la estima analítica y podemos hacer la estima gráfica, ¿sí? La estima analítica la vamos a hacer entrando en las tablas, que luego les voy a subir al Classroom el trabajo práctico 10. No hace falta que se metan con ese trabajo práctico, lo vamos a ver juntos el martes. Es realmente sencillo de resolver, es muy sencillo de resolver, y no hay más que hacer sumas y restas y saber entrar en las tablas, en las columnas que hay que entrar. Pero, además de eso, lo que vamos a hacer para resolver el trabajo práctico es vamos a usar el método gráfico. Y para el método gráfico vamos a agarrar un cánovas de la carta como el que les mostraba recién, lo vamos a armar para la latitud media en la que vamos a estar navegando, que lo vamos a saber, cuál es la latitud media, y después vamos a dibujar directamente sobre la carta una navegación que vamos a descomponer en 3 tramos, saliendo de un phi omega inicial y llegando a un phi omega final. Y vamos a hacer la resolución por los dos métodos. Analítico, con las tablas que están hechas. Cuando vean las tablas no van a creer lo sencillo que es de manejar, porque en las tablas están hechas, por ejemplo, una tabla que podría tener un solo renglón, tiene 300 renglones. Porque el primer renglón dice, si yo navego 1 milla en tal rumbo, si navego 2, si navego 3, si navego 4, hasta si navego 300. O sea, nos ahorran hasta la tarea de hacer la cuenta de multiplicar las tablas. Y después, cuando terminamos con la tabla, hacemos el mismo ejercicio, pero desde el punto de vista gráfico. Dibujamos el pedazo de la carta con este método que vimos recién, o sea, con esa relación entre las medidas de las longitudes, de las latitudes,
y vamos a usar el canevas, nuestro canevas, como si fuera un pedazo de carta directamente. Vamos a dibujar el primer tramo, serán, no sé, 10 millas a 60 grados de rumbo. Listo, me paro en el punto inicial, mido 60 grados, uso la escala de las latitudes, 60 millas, o el número que sea. Después el segundo tramo y así, y van a ver que el resultado es el mismo, o es muy parecido, salvo el error que podamos cometer con el gráfico, trabajándolo desde el punto de vista analítico o desde el punto de vista gráfico. ¿Sí? Es un poco ardua la explicación. Normalmente nos toma esto nos toma una clase de 2 horas porque hacemos 160 millones de dibujos, pero me pareció que poner más dibujos acá era empiojar la cosa. Nosotros le vamos a mandar el apunte donde está esto mismo un poco más desarrollado, para que el que tenga ganas de meterse con el tema lo pueda hacer, y después les explicamos cómo se resuelve. ¿Sí? Y para tranquilidad de todos ustedes, solo en el examen final hacemos preguntas de la parte teórica y no le vamos a apuntar qué es el apartamiento, si hay alguna relación entre el apartamiento y la latitud media, de qué depende, etcétera, etcétera. Pero no los vamos a enloquecer con hacer un ejercicio de esto, porque la verdad que si les toca hacerlo después, lo van a poder hacer de manera sencilla. ¿Sí? Bien. No sé si veo algo en el chat. No hay nada. No, Rob. Acá hay un comentario que está todo muy claro. Que está todo bien. Bueno, bárbaro. Esto sería todo desde el punto de vista de los temas teóricos de navegación. No tenemos mucho más que ver. Quedamos, digamos, este martes vamos a tener una ¿cómo se llama? La clase de problemas de esta parte, ¿sí? Y después somos recrecientes, dice Samuel. Muy bien, Claudio, Sí. muchas gracias.